Nada, pues ok, buenos días. Se me ocurría que antes de empezar, digo, y brevemente, para no perder tiempo de las presentaciones, preguntarles así con su manita, ¿quién ha leído a Kafka? ¿Qué han leído? ¿Qué les parece? Como empezar teniendo un poquito más de idea de si qué tanto lo conocen y qué tanto les gusta o no. A ver, ¿quién lo ha leído? Tavi dice que un chorro, mira cuántas manitas. Georgina, también, Consuelo, Adriana, Cookie, Yo también, Elena, Esther. Oigan, bueno, ¿y qué han leído de pero él? no encuentro la manita. A ver, ¿quién no encuentra la manita? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, Eva, Tavi, ¿qué Eva, has Eva. leído? Tavi ya se fue a buscar una manita. Eva, ¿tú qué has leído? El proceso y la metamorfosis. Y me dieron una angustia espantosa. ¿Te dio una angustia espantosa? Sí, ¿Por qué? porque me parecía que era una situación sin salida, una situación en la que no me quedaba claro qué es lo que estaba sintiendo el pobre protagonista. El proceso especialmente me pareció eh, muy angustiante. Yo decía, es que algo así pasa en México y sentía horrible. Mm, Sí, sí, angustiante. Cookie, muy tú también angustiante. levantaste la mano, ¿verdad? Sí, sí, yo lo leí en la escuela y lo volví a leer recientemente porque nos íbamos a ver justamente hoy y curiosamente me dio ideas para algo de escribir porque me pareció tan interesante que uno puede en un momento dado despertar en otra persona o en otra situación y Ujú. dije, ay, eso me gusta, entonces me dio ideas, me gustó. ¿Qué leíste? ¿La metamorfosis? Sí, solo he leído La Metamorfosis. Muy bien. Marisol Barbabosa de Tercero C, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Marisol? Vamos a preguntarles a quienes tengan la cámara encendida para saber que si están. Georgina Hernández. Bueno, Hola. hola, ¿qué tal? Yo también leí La Hola. Metamorfosis, El Proceso y otro libro pequeño que es Carta al Padre, ¿verdad? Ujú. Carta al Sí, padre, sí. sí, que Lo es leí. tremendo, tremendo. Ajá. ¿Por qué? Y, ay, pues por todas las cosas que le reprocha el padre, es, a mí me dejó muy afectada, pero te digo, todas esas lecturas fueron hace mucho tiempo, Ujú. la verdad, y el proceso a mí me encantó. Es lo único que puedo decirles. No me acuerdo exactamente por qué, porque eso fue en la universidad, imagínate. Ya, bueno, hoy vamos a darle una Ya refrescada llovió. a Ok, bye bye. Pero fíjense cómo Kafka tiene siempre alrededor de su nombre y alrededor de su imagen mucha miel, ¿no? Interesa, sigue interesando un montón, aunque no lo hayan leído. No, no muchas, ¿cuántas personas estamos ahora ya? 43 y habrán levantado la mano unas 10 personas. A ver, Luz María, tú también levantaste la mano. Ah, sí, pues yo también leí los tres que han mencionado, La Metamorfosis, El Proceso y Cartas al Padre. Y De la cámara de Luz María. Escriban, por favor, en el chat un adjetivo con el que, uno, ¿eh? Con el que ustedes podrían describir a Kafka. Kafka, no su literatura, pero vamos a ver Kafka. ¿Por qué causa tanta curiosidad? Vamos a ver en el chat. Angustia, fantasía, solitario, espeluznante. Genial, encierro, absurdo, creatividad, dolor, oculto, misterio, intenso. Son adjetivos muy fuertes, ¿no? Esquizofrenia galopante, dice Tavi. Y quienes ya participaron fueron angustiante, interesante, tremendo. Miren, Oscuro ha salido varias veces, Angustiante ha salido en varias ocasiones también. ¿Qué te parece, Guillermo? Ah, pues me parecen dos cosas. Una que hay una parte muy chiquita de la obra que se ha leído, no se ha leído lo demás, que también es muy interesante.
Y ahorita vamos a hablar de estas percepciones históricas de la obra de Kafka y qué tanto tienen de preciso o impreciso, independientemente de la subjetividad de cada lector. Ahorita lo platicamos. Ahorita lo platicamos. Bueno, pues muy bien, entonces, A Adelante. ver, yo quiero, no, yo creo que también ha contribuido mucho la gráfica de sus portadas, de sus interiores, los que han ilustrado. Entonces, yo creo que cuando le haces, bueno, llegas y le haces así rápido al libro, híjole, no sé si te dan ganas de comprarlo y leerlo y, ¿no? Yo creo que la combinación no ha sido la mejor. ¿cuál combinación, Lupita? Entre la ilustración, digamos, las portadas y el interior, ¿no? Como que siempre te presentan a un Kafka y así como que no se te antoja, a menos de que estés en ese mood, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso creo que este escritor tiene ya lo que les comentaba, como un imán, ¿no? Como una miel, ya incluso kafkiano, lo utilizamos y a lo mejor no sabemos ni por qué, y a lo mejor hay personas que no saben ni de quién viene, pero ya está acuñado, y eso significa que ya tiene un carácter y un peso especial este escritor. Así es que por eso yo me decanté por hablarles hoy a ustedes sobre la vida de Kafka, evidentemente algo más conciso porque no podríamos estar aquí, aunque solamente vivió 41 años, yo creo que fueron muy intensos. Y voy a dejar, que ya lo sabía, que Guillermo de toda su obra, va a ser maravillosa esa exposición, y con el preámbulo que yo les ofrezco ahora, espero que tengan un pase directo a Guillermo un poquito más, digamos, más cercano a Kafka. Y después terminamos con qué, Lupita, con Checoslovaquia. ¿Te fuiste hasta Praga? Sí, sí, La sí. ciudad, oye, tú nomás viajas padrísimo acá. Sí, sí. Además, sí, sí, es una ciudad bellísima, bellísima. Muy bien. Bueno, pues luego nos vamos con ese reloj. ¿Vas a hablar del reloj? Pues no, porque el otro día, ¿te acuerdan que alguien dijo que ya no nos fuéramos por el streaming? Hay cosas que sí voy a presentar. Pero bueno, además de que el reloj cuando fui me tocó en reparación. Entonces no quiero, me enoja. Lo tienes castigado el reloj. Yo fui hace Ajá. como 20, no les miento, 25 años a Praga y fue de mochilera de estudiante. Fue el lugar donde más barato tomé cerveza y más barato comí y mejor me la pasé. Claro, meterse al metro ahí sí era infernal porque no entendíamos nada, pero fue una ciudad que disfruté tanto porque todavía no era tan conocida, ¿no? Que digamos tan explotada, quizás, que sí, era como entrar en otro mundo en aquellos, pues sí, 25 o más años. Y bueno, pues me encantará ver, Lupita, lo que traes hoy, algo más Sí. actualizado de Checoslovaquia y por supuesto de Praga. Bueno, pues si les parece bien, ya tenemos 10 minutos, vamos a empezar con mi parte. Y bueno, lo que yo les comentaba es que quiero traerles un bosquejo sobre Kafka, la persona, porque le tocó una época bien interesante y además su familia vivió una época muy dura después de la muerte del escritor. Y todo eso pesó para la vida, para el presente de Kafka mientras vivió y pesó para el futuro de Kafka una vez él había fallecido. Entonces, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Les voy a compartir la pantalla. Acá está mi escritorio lleno de quiero, como siempre, y acá tenemos mi presentación. ¿Quién fue? ¿Quién fue Kafka? Más allá de lo que conocemos sobre él, tenemos bastante predeterminada la figura de Kafka, tenemos ya un sello que se le ha concedido siempre a este escritor, pero vamos a ver un poquito más, pues dónde vivió, de qué vivió, qué estudió, qué le gustaba, qué no le gustaba, sus padres, sobre todo su padre, ¿sí? Y vamos a ver todo aquello que de una u otra manera definen al ser humano, definen a la persona, ¿sí? Bueno, primero, ya entendemos entonces que lo que estábamos hablando ahora
el término kafkiano se equipara con toda clase de situaciones insólitas o absurdas. Y obviamente Kafka murió sin saber que iba a acuñarse la palabra o el término kafkiano. Él no tenía ni idea. Es más, él no quería que se publicara su obra, lo vamos a ver después, pero su vida fue kafkiana. Es decir, él le hace honor a su propia simbología, a su propia imagen, a lo que él fue y dejó. Bueno, entonces, era bohemión, fíjense qué cosa tan curiosa, era amiguero, ¿se imaginan a Kafka amiguero? Era bohemión, tenía un complejo de Edipo ahí no resuelto, le gustaba dar paseos, ya comía con ciertos tintes vegetarianos, o sea, le gustaba toda esa cosa, toda esa alimentación y nutrición natural, y le gustaba irse más para todo lo que era las verduras y toda esa cuestión, se cuidaba, le encantaba dar paseos, ¿no? Era algo que él disfrutaba muchísimo. Entonces, bueno, ahí tenemos a alguien que en cierto modo tenía algunos rasgos bastante más modernos que lo que se puede entender en aquella época, como lo que les digo de la alimentación y la cuestión más bohemiona. Bueno, en este entorno sí, esto de lo bohemio lo vamos a ver después, pero sí tenía como que esas cosas interesantes que a mí me parecen además que lo acercan al ser humano. Bien, vamos a ver al papá. Entre las novelas, que se las voy a dejar a Guillermo, La Metamorfosis, el proceso que mencionó, me parece que Gina, que lo leyó, La Transformación, apaguen sus micrófonos o cierren sus micrófonos, por favor, María Morfín y quien los tenga abiertos. Y también hay algunos relatos cortos, ¿sí? Bien, aquí tenemos, como les comentaba, pues su origen. Tenemos a los padres que están aquí al lado izquierdo de la imagen y tenemos a parte ya de la familia del lado derecho, ¿sí? Él nace en una familia judía de habla alemana, era el mayor de 6 hermanos, pero solamente él y 3 hermanas viven hasta la edad adulta. El padre era comercial, pero tenía un carácter de los 1500 demonios, era un hombre bastante autoritario y como suele suceder en estos casos, la madre era todo lo contrario, era tímida, era culta, pero era como, ¿no? Abnegada, como que no alzaba la voz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué creen que pasó en este matrimonio? Pues que evidentemente la intransigencia, se le puede decir, ¿no? Este autoritarismo paterno pesó en la familia y muchísimo, como se puede decir por aquí, psicológicamente en Kafka, ¿sí? Él hace Carta al Padre, que después de que se lee y se entiende la relación con el padre, les digo, era algo que incluso nunca se acabó resolviendo, pues eran una serie de confesiones, algunos dicen que reproches, otros dicen que una manera como de expiar todo lo que él tenía en relación a la relación tan difícil con su progenitor, ¿sí? Él fue buen alumno hasta que llegó a la universidad, ya ahí dio unos cuantos tumbos, pero fue un muy buen alumno. Él estudió en una típica escuela primaria alemana, luego en lo que se le llama un gimnasio alemán clásico, es decir, como una especie como de liceo muy dirigido a un nivel alto, ajá, y siempre cuidó el alemán. Él, aunque fuera checo, él cuidaba el alemán, su lengua alemana, y estaba muy identificado y se sentía muy atraído por la cultura alemana. Entonces, bueno, aquí vemos a un chico, como les decía, tiene algunos rasgos característicos de su personalidad, tiene una formación bastante buena en la escuela hasta llegar al liceo. Vemos que el padre fue una figura sin duda muy influyente, pero influyente en ese sentido, en el sentido de que el autoritarismo dejó de ser algo amable para convertirse, digamos, en una como especie de condena, ¿no? Y eso hace que escriba Carta al Padre. Esta es una
una de las páginas manuscritas de Kafka, y si ustedes lo leen, les digo, es una especie como de exorcismo de todo lo que él necesitó sacar en aquella relación padre-hijo. Esta es una de los extractos, muy pequeños, pero se pueden hacer una idea de lo que está ahí dentro del libro. Dice, y ante la menor insignificancia, tú me persuadías con tu ejemplo y con tu educación, tal como intenté describirlo, de que yo no era más que un inepto. Imagínense. Y además tenemos otra cuestión. Recuerden que fueron varios hermanos, pero solamente sobrevive Kafka y las hermanas. Así es que toda la paternidad de este señor, pues iba también evidentemente muy dirigida hacia quien podría ser su heredero, Franz. Y entonces, imagínense el golpazo emocional que era recibir estos comentarios y este autoritarismo de su padre. Bueno, pues resulta que pasan un poco los años y Franz ya empieza a ser, ¿no?, un jovencito. Muchos de los judíos de esta clase media preparada de Praga deciden irse a la universidad a estudiar, ¿sí? Él pasa por química y ¿saben cuánto duró en química? Un día. 2 semanas. 2 semanas. ¿Quién sabe qué ejercicio o quién sabe qué trabajo le pusieron a hacer? Que ya a las 2 semanas se salió. De ahí se fue a Historia del Arte. Pero Historia del Arte, ¿quién creen que lo empezó a jorobar que no se quedara en Historia del Arte, que era un inepto? Su papá. Y entonces dijo, ok, papá, pero entonces, ¿qué quieres que estudie? Y el papá le dijo, pues ahí medianamente podría ser medio bruto, pero podría ser que acabes Derecho. Y entonces se fue a la Facultad de Derecho. ¿Sí? Que fíjense las vueltas que da la vida, ahí en esa Facultad de Derecho conoce a una persona que va a ser determinante para que nosotros podamos comprender y sobre todo tener la obra de Kafka. Entonces, son esas cosas del destino que en el momento en el que suceden no las comprendemos, pero sí que las llegamos a entender después, ¿sí? Entonces, bueno, se va por ahí, ya se va a la universidad. Aquí tenemos a Oti, por favor, pónganle cara a esta chica, era su hermana menor y la favorita de Kafka. Va a ser también determinante en su vida. Ahora la verán, ahora sabrán por qué. Y acá a la izquierda, pues tenemos, miren la foto, qué bonita, Kafka y sus amigos en el parque de atracciones en Viena, ¿sí? Aquí él empieza a hacer amigos escritores, ya se va como perfilando su juventud en respecto a lo que él realmente quería hacer, que era escribir. ¿Por qué? Pues porque ya sale del yugo paterno, sobre todo sale de la familia, ¿sí? Y aquí está con algunos de los que forman parte de los amigos de su juventud. Hay una chica en la fotografía, ahí en la avionetita. Bueno, pues también es importante, van a ver por qué. Entonces, bueno, pues Kafka está ahí estudiando, no sé qué, termina Derecho, muy bien. Y luego se va a Viena, de ahí es esta fotografía, a 2 congresos. El primero yo creo que le importaba 3 pepinos, porque era un congreso del personal de seguros, porque pues el pobre de algo tenía que trabajar. Y el segundo era el 11º Congreso Sionista. Si ustedes no saben lo que es el sionismo, les puse más abajo una breve indicación de lo que se trata. Es una ideología política que defiende la necesidad de crear un Estado para el pueblo judío y que desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, ha sido elemental para poder entender la reciente historia de Israel, ¿sí? Es el sionismo. Kafka estaba muy metido en esto e incluso fue a ese congreso. Segunda llamada para que cierren los micrófonos quien vaya entrando, por favor. Bueno, entonces está ahí en Viena, está muy, digamos, empezando a dar esos pasos hacia lo que él quería hacer, lo que realmente llamaba su alma, que era escribir, y comprometiéndose cada vez más con la vida política y la juventud de su patria. ¿Qué
¿qué pasa con la vida privada de Kafka? Bueno, tuvo varias relaciones sentimentales que podrían ser serias. Miren estas muchachitas muy guapas. Y incluso tuvo 4 que él contó como realmente posibles para llegar a casarse. Sin embargo, nunca se casa, no lo hace. Ella, la de arriba, Milena, mantiene con Kafka una correspondencia bastante interesante a lo largo de muchos años. Y la chica de abajo, Dora, se dice que fue la última amante de Kafka, fue del último año, del 23 al 24, ¿sí? Entonces, bueno, Kafka está ya como muchísimo más aligerado, se va, tiene esas relaciones con sus amigas, sus novias, participa en el sionismo, es parte fundamental de la vida social, es decir, es un chico bastante abierto, ¿no? Con sus traumillas, que como yo les digo, les acabo de contar con el padre y todo lo demás, pero todo iba bien. ¿Eh? Aquí, de hecho, esta carta se la escribe, ¿saben a quién? A esta chica, a la que está con él en la fotografía en Viena. Y en esta carta entendemos que él se libera ya de, digamos, ese patriarcado, ¿no? Le cuenta a su amiga que se va a Viena y que está feliz de haber dejado por fin la casa de sus padres. Fíjense lo que pudo pesar. Acá lo tenemos. ¿Cómo se ganó la vida Kafka? Si en realidad casi no se conoció como escritor. Él se conoció en vida como escritor únicamente en un círculo bastante cerrado, pero no era un escritor famoso. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues él tenía 2 trabajos, como él le decía. El primero era el trabajo que le daba de comer. Ajá. Era el empleado de seguros. Por eso les puse esta foto, porque yo creo que así se vestía el pobre hombre para irte a vender el seguro. Y decía, bueno, pues ese es el que me da de comer, pero tengo otro trabajo que es mi pasión y ese sí no lo voy a abandonar nunca, la literatura. Y a pesar de que no tenía mucho tiempo libre, porque él se había independizado, había que ganarse la vida, todo el tiempo libre que tenía lo dedicaba a escribir. De hecho, él tuvo muchísimas obras inacabadas, pero porque escribía mucho también. Es decir, si hubiese dedicado todo su tiempo a escribir, sin duda hubiera dejado mucha más obra de la que dejó, ¿sí? También hay otra cosa con respecto a su carácter que determina por qué no tenemos tanta obra de Kafka, y es que él era súper exigente. Él sí, eso de borrar y de romper, lo llevaba a cabo. Entonces, algunas obras quedaron inconclusas por lo mismo, porque no terminaban de parecerle y entonces no terminaban de quedar listas, ¿sí? Bueno, hay un nombre que yo les digo que fue determinante y por ahí se los puse, creo, en el grupo de amigos de Historiando, fue Max Brod. Ajá. Y gracias a él conocemos la obra de este señor Franz Kafka. Antes de eso, quiero decirles dónde está él. Él está enterrado aquí, en el nuevo cementerio judío de Praga. Fíjense cómo tiene una forma hexagonal. Están los datos también de sus padres y debajo está, ¿no? El suyo. Aquí tenemos, pues es un cementerio, dicen, no lo conozco, dicen que es muy bello. Y aquí tenemos a muchos otros que a lo mejor Lupita sí habla de él, de esto, o si sabe, muchas otras personalidades de Checoslovaquia en este cementerio, ¿sí? Bueno, ¿de qué muere Kafka? De tuberculosis, bien joven, 41 años. Ajá. Y lo que les digo, lo que dejó era conocido por unos cuantos admiradores y amigos. Pero ¿qué pasa? Cuando muere, cuando sabe que va a morir, hace 2 cartas, una especie de testamento holográfico y le dice a Max Brod, por favor, cuando yo muera, quema todo lo que he escrito. ¿Qué creen que hizo Max? No le obedeció. No le obedeció. Muy bien. Y qué bueno que no le obedeció porque entonces no hubiéramos conocido quién fue Kafka.
Y este señor de aquí es el desobediente. Fue Max Brod. Aquí lo vemos a la derecha en una foto que él utilizó para su pasaporte y voy a decirles por qué la elegí. Y abajo ya lo vemos, un señor hecho y derecho en su despacho. Bueno, él fue hijo de un funcionario administrativo y se gradúa en Derecho. Ahí fue, gracias a la lata que le dio el padre de Kafka, de que no se fuera ni a Historia, ni a Química, ni a Bellas Artes, ni a nada de eso, que se fuera a Derecho, fue que Kafka y Max se conocieron. Y él es el que salvaguardó la obra de Franz Kafka. Bueno, entonces, él empieza a trabajar después de Derecho, se va a algo pues relativo a lo que acababa de estudiar, ¿no? Empieza a trabajar como funcionario financiero, parte judicial, etcétera, etcétera. Tuvo varias andaduras profesionales por ahí, por esos términos, y después también da un giro de 180 grados. Se va a dedicar a crítico musical, a teatro, va a escribir también en diferentes periódicos de la época e incluso llegó a ser vicepresidente del Consejo Nacional Judío en Checoslovaquia. O sea, digamos que empezó a escalar, además de la parte de su carrera como abogado, también empezó a desarrollarse con la parte creativa, que eso le dio un giro enorme porque resulta que él en 1939 se va de Checoslovaquia con su esposa Elsa. Dicen que en uno de los últimos barcos, uno de los últimos trenes, ya saben cómo eran esas rutas para salir de la zona ocupada nazi o para salir de aquel despliegue nazi que ya venían venir. Entonces él dice que se fue ya en los últimos transportes, salen y acaban viviendo en Palestina. Ahí trabaja Brod, ahí muere, en Tel Aviv, ya de 80 y tantos años, ¿sí? Y este señor que empezó siendo un jovencito que conoce, tenía un año menos que Kafka, es decir, a los 40 años, él guarda todo lo de Kafka y se convierte finalmente, pues, ¿qué? En quien clasifica, en el editor de Franz Kafka, en quien también publica, ajá, porque evidentemente no le hace caso. Él acaba siendo un grandísimo intelectual, ¿sí? Si quieren leerlo, aquí está La lucha por la verdad, se los recomiendo. Y también fue un gran traductor de checo, latín, hebreo, francés y además componía música. Entonces, yo les había hecho una pregunta por ahí capciosa. ¿Quién fue él? ¿Fue un amigo o fue un traidor? Fue un amigo, porque rescató la obra de Kafka y nos la dio a conocer. ¿Y por qué fue un amigo? A ver, no solamente Kafka, no ha sido el último ni el único escritor que ha pedido que quemen o destruyan sus obras. Hay muchos ejemplos. Yo les traigo 3 de los que me acordé, pero hay infinidad. No se sabe muy bien, no sé si por ahí Guillermo lo sepa, yo no lo sé por qué Kafka quería que se destruyera su obra, pero llega a ser confuso, llega a ser, ¿no? Como laberíntico entender la verdad. Aquí tengo 3 ejemplos para que vean que no nada más el invitado de hoy quiso que pasara eso con su obra. Bueno, tenemos a Vladimir Nabokov, que él le dice, quema mi novela, ¿sí? Y fíjense, Vera, qué curioso, porque cuando estaba yo pensando en lo que iba a ofrecerles hoy, me topé con 2 Veras. Van a ver la segunda, pero esta es la esposa de Vladimir. Y le dice, ellos vivían en Suiza, y le dice a Vera, por favor, quémala, no la vayas a publicar. ¿Y qué hace Vera? Le dice, sí, mi amor, tú muérete tranquilo. No la quema, la mete en una caja fuerte en Suiza, la novela, y muchos décadas después la saca y es el hijo quien la publica. Se salva una gran obra de Vladimir. Emily Dickinson, por ahí se los había ya contado en alguno de los talleres que hemos tenido y que vimos a Emily. Bueno, a ella también le salvan obra porque ella le dice a su hermana, por favor,
no vayas a publicar mi obra, por favor, no quiero que nadie. ¿Y qué le dice la hermana? No te preocupes, tú tranquila. Y entonces la hermana lo que hace en este caso es que selecciona los escritos y las hojas sueltas, como que ella hace como que no ve, como que no entendió, y dice, pero yo creo que a esto no se refería a Emily. Entonces salva una buena parte de su obra. Y luego tenemos a Lord Byron. Este es otro caso. Fíjense, los tres casos son distintos. Además, las anécdotas están maravillosas, ¿no? Bueno, Lord Byron, ¿qué pasa? Aquí sí es diferente porque cuando escribe sus memorias, las mandan él, el autor, a ver si se las publican y dicen, yo creo que mejor no vamos a publicar esto porque, ¿qué crees? Le vamos a hacer, no le vamos a hacer un bien a la reputación de Lord Byron, la. Y finalmente aquí sí queman la obra. Entonces, tres situaciones diferentes, pero que suelen ser muy, muy cotidianas en el mundo del arte, no nada más de la literatura, sino del arte, ¿no? ¿Cuánta obra nos habrá perdido? Una, en el caso de Vladimir, se hubiese perdido porque él quería que toda la obra se quemara, todo un volumen, pues, no toda su obra, sino todo un volumen se quemara. Emily quería que toda su obra, y la hermana hizo una división, y a Lord Byron sí se la quemaron queriéndole hacer un bien. Bueno, tenemos un extraordinario comienzo por ahí en el chat de la comunidad. Los lunes les doy alguna frasecilla de algún comienzo, y pues este es el de la metamorfosis. Si no lo han leído, nomás para que vean de qué se trata, pues este pobre Gregorio Samsa dice: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar del suelo. Quiero hacer un paréntesis aquí, un inciso, una pausa. Por favor, vean la belleza de descripción que acabamos de leer. No falta detalle. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. ¿Qué hacemos con Kafka? Si empieza con esto, qué maravilla. ¿Cuál sería el último eslabón? Entonces, la parte final de mi ofrecimiento el día de hoy para ustedes, pues la última sobrina viva de Kafka muere hace relativamente poco, en 2015, de 94 años. Y ella, junto con una hermana que muere muchísimo antes, Elena, reúnen una gran cantidad documental de la familia. Por eso se entiende ahora lo de Carta al Padre, se entienden tantas cosas de la vida del escritor gracias a esta sobrina, que ¿cómo se llama? Vera. Fíjense, al igual que, y eso sí fue casualidad, la esposa de Vladimir. Bueno, pues aquí hay otra Vera, también medio desobediente, porque ya sabía, ¿no? Que el tío no quería que se publicara nada, pues ella lo que hace es recopilar toda la información familiar. ¿Por qué? Porque ahí les va también la parte de la familia de Franz. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, esta familia se ve automáticamente destruida. Fue una tragedia para la familia de Kafka esta época. Franz no lo vive, él muere antes, y qué bueno que no lo haya visto, porque fue muy, muy triste. Miren, haciéndoles así un árbol genealógico rápido, Vera tenía nada más 3 años cuando se muere su tío Frank, pero la vida de su tío siempre estuvo presente en ella, el recuerdo siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque Vera es la hija de Oti, de la fotografía de aquí, es decir, de la hermana favorita de Frank, de la hermana chiquita, que era la favorita de Frank, ¿sí? Entonces, por eso Oti siempre le habla de su tío, porque era, pues imagínense, adoración.
Entonces, terminando la Segunda Guerra Mundial, sobreviven 4 sobrinas de Kafka. 7 miembros, para empezar, mueren en los campos de exterminio, fíjense nada más, ¿no? Luego, los hijos de sobrinos, aquí estoy viendo sobrinos políticos, esposos, bueno, o sea, es una masacre, ¿sí? Y ella, Vera, sí permanece viva, evidentemente. Ella es la hija mayor de Otla, la que les digo de la foto de arriba. Y a ella, cuando empieza a ser más joven, ¿no? Más jovencita, le viene lo que a continuación de la Segunda Guerra Mundial ya se estabiliza en parte de Europa, ¿no? Lo que es el fascismo. Ella estudia en el liceo y se añade, se crea su adhesión, o es miembro de una agrupación de izquierdas que se hace llamar Cultura Joven, ¿sí? Esto se posiciona contra la guerra y el nacionalsocialismo. Entonces, todo esto de esta chica viene por parte de su madre, acuérdense, la hermana pequeña de Franz, la Adoración, que vive toda la familia en la Segunda Guerra Mundial, todo este exterminio, toda esta locura, ¿no? Entonces ella, pues evidentemente, se va por el mismo camino y forma parte de lo que se le conoce como la Primavera de Praga. Este es bien importante, es un acontecimiento que también hace como giro de timón en Checoslovaquia. ¿Y qué es? Bueno, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, evidentemente tenemos ahí una posición de lo que fue la influencia soviética determinante e inmensa en Checoslovaquia. Esta chica Vera vivía ahí, era de ahí, y entonces lo que trata de hacer la Primavera de Praga es, en su mayoría jóvenes, frenar toda esta influencia soviética en ese país, ¿sí? Es decir, todo el eco y todo ese posicionamiento soviético que había permanecido después de la guerra. Bueno, ¿qué pasa con Vera? Pues ya empieza a estudiar, cierran, a ella le toca también la cuestión de ser judía, etcétera, etcétera. Y Otla, la mamá, no se Ándale, va come. al campo de concentración porque resulta, o sea, que su esposo no es judío. Ahí se salva, ¿sí? Entonces tiene como que de primer arranque de la guerra, la madre de Vera y Vera no van al campo de concentración. Pero después, Otla se separa de su marido no judío, Joseph, y entonces sí le mandan un requerimiento para irse al campo de concentración. Bueno, primero se va como a un gueto, la mandan a un gueto y luego se a un campo. Entonces aquí Vera se va de la casa familiar, sale huyendo de ahí, evidentemente, y se va a un lugar donde vive uno de los más entusiastas lectores de su tío. Pues esta es una novela que espero me vayan siguiendo el hilo porque está llena de elementos y llena de datos, pero por ahí espero me estén siguiendo bien. Si no, vuelven a ver la repetición acá de lo que vamos a dejar grabar. Entonces, la hija Vera dice, me tengo que ir ya, a mi mamá ya la llamaron, yo aquí estoy como, corro peligro, me voy, ¿sí? Y se va, y donde aparece, donde está, en esa casa de Karel Proxa, que era súper lector de su tío, un día le llega el requerimiento a Vera, ¿no? Siendo judía. ¿Qué hacen? Vera se casa con Karel, siendo él no judío, estaría a salvo, y así es. Ajá. Bueno, ¿no? Se salva. Ok, y después, ¿qué sucede con ella? Se casa por segunda ocasión con un hombre muchísimo más mayor, con 17 años más grande, que era súper intelectual, gran traductor, etcétera, etcétera. Tienen un solo hijo que fallece de leucemia bien chiquito, a los 6 años, y ella ya se dedica toda su vida a recopilar la historia familiar, todo lo que quedó fragmentado y dolido por la Segunda Guerra Mundial, y trabaja para una editorial y como traductor, ¿no? Y bueno, pues todo esto
de el amigo que no tenía que haber encontrado, pero que forma parte de su juventud cuando estudia derecho, y la sobrina que se salva por los pelos, que se va y entonces puede después encontrar ese eslabón de la familia, toda la destrucción familiar que no alcanza a ver Kafka, toda la cuestión de ese padre autoritario y esa madre débil, todo esto sí que puede llamarse kafkiano, porque hay tantas aristas que incluso para poder entenderlo bien necesitamos de un poco más de tiempo. Pero solamente quería ayudar, poner aquí como este tapete de entrada para que ustedes comprendan qué le toca vivir, qué no le toca vivir, qué fue lo que hizo que él pudiera finalmente ser conocido y cómo de una familia como la suya, con tanta destrucción, hubo alguien, una persona, nada más, fue suficiente para poder salvar todos esos vestigios que parecían desaparecidos. Espero les haya gustado Sí. todo este árbol genealógico y yo me despido, voy a pasarle el micro a Guillermo y posteriormente hoy cierra Lupita. Gracias. Hola, ¿puedo compartir Esperanza? Claro que sí, déjame. Ay, ¿cómo le haces ahora? Herramientas acá. Herramientas. Ya está para que compartas. Ahí me dicen, Ahí va, acá, perfecto. nomás que se ponga en modo presentación. Bueno, voy a hacer un recorrido muy breve por algunos aspectos de la vida de Kafka, brincándome lo que ya les comentó Esperanza para no repetir, centrándome en algunas otras cositas y luego me voy a ir más, digamos, a la obra de este hombre. Lo primero que hay que decir sobre Kafka es que sin duda, y sin duda quiere decir que prácticamente ningún crítico o historiador de la literatura está en desacuerdo. Franz Kafka es el escritor central de nuestro tiempo, el escritor central del siglo XX y cada vez más del siglo XXI. Y ahora vamos a ver por qué se le llama así y por qué se le considera ese escritor, él y nadie más, como el que forma el centro del canon moderno y por lo cual es importante leer su obra y no nada más lo que todo el mundo lee, que es la metamorfosis y el proceso, ¿no? Que ese es sus dos aparentes hits que todo el mundo que lee a Kafka lee y luego poco más, pero esta es la obra que define el carácter del siglo XX y del siglo XXI, de un verdadero visionario, no un cuate que le atinó a unas profecías, sino un cuate que vio mucho más adentro y más profundo. ¿Por qué el central entonces? A ver, en- no significa que sea el mejor escritor, o el más completo, o el más fino estilista. Es el escritor central porque es el que entendió y supo expresar el cambio más profundo de la vida moderna, el que se engendró durante el cambio de siglo y la Primera Guerra Mundial, y es la burocratización de nuestras vidas. Y burocratización no quiere decir nada más el hecho de que nos enfrentemos a empleados de gobierno para hacer trámites. Es una burocratización completa de la familia, de la escuela, de las empresas, de las relaciones personales y de toda una mentalidad internalizada centrada en procesos y no en resultados. Y esto acabo de decir es central para quien alguien decía que leyó el proceso y le pareció que era una situación sin salida. Pues así es, efectivamente. Ese es el rasgo central de nuestra organización social, es que estamos enfocados en el proceso mucho más que en el resultado. Kafka entendió muy bien esto, así como la alienación y esta profunda ironía de tener medios de comunicación avanzados y comunicación real cercenada en muchos de los casos. ¿Por qué están inconclusas sus novelas? Pues porque no tienen final. No tienen una trama en la que al final ellos se casan o al final descubren al asesino o al final nada de eso. Es un círculo vicioso de estas vidas que dan vueltas y vueltas y vueltas. Si alguien recientemente ha llamado a un banco, ha tratado de que le arreglen algún trámite, si ha entrado a la página del SAT o se ha enfrentado
a los compliances de las empresas donde trabajan, se darán cuenta que este círculo burocrático no termina jamás, nomás da vueltas y vueltas. Entonces, pues no hay se casaron y fueron felices, no existe el final de estas novelas. Otro malentendido fundamental es esto que alguien decía por ahí, que Kafka es un escritor deprimente y triste. Y en alguna medida lo es, porque así son estas cosas que retrata, pero en realidad es un humorista. Creo que Tavi decía que le generó, o alguien, perdón, no quiero atribuir falsamente, pero alguien decía que le angustió mucho el proceso. Pues sí, pero lo que poca gente sabe es que cuando él le leía partes de la novela, ahí Ernesto Gutiérrez tiene abierto su micrófono, si nos hace favor de apagarlo. Gracias. Cuando Kafka le leía partes del proceso a Max Brod y a Franz Werfel y a otros de sus amigos, se morían de la risa, se atacaban de la risa, él para empezar, con lo que le pasaba a Joseph K., que pues, no es muy disfrazado a la identidad del personaje. No es un escritor deprimente y triste, es un humorista solo que con un humor muy negro, muy judío en el fondo, y diferente al humor tradicional de situaciones chistosas. Este es un humor bien ácido. Entonces, se le suele malinterpretar como un escritor, como un hombre que estaba todo el tiempo tirado al drama. Ya nos decía Esperanza con toda precisión que este era un hombre alegre, este era un hombre que tenía amigos y que salía de pachanga y que le gustaba reír. Muy bien. Aquí está Praga a principios del siglo XX. No quiero repetir, hay una cosa bien importante. Kafka tiene una condición neurótica de nacimiento porque es una minoría dentro de una minoría. Es un judío, lo cual ya lo hacía minoritario y después perseguido, como nos contó Esperanza, estas tragedias de la familia en los campos de concentración. Pero además era un judío germano parlante en una capital de provincia que se llamaba Bohemia, que es una parte de lo que ahora es República Checa, en el Imperio Austrohúngaro, rodeado por una mayoría de checos sin poder. Entonces, este era una especie de muñeca rusa en la que vivía dentro de una caja y dentro de otra caja. Y eso es inseparable de esa sensación de alienación y de mutilación cultural explota, que expresa su obra. Él era abogado de la aseguradora. Lo que hacía era evaluar las solicitudes de compensaciones y era abogado, ahorita lo vamos a ver, de qué tipo de aseguradora. El punto aquí es que la aridez de esa actividad burocrática central para el capitalismo necesita de la industria de los seguros para funcionar, pero pues es una actividad muy poco poética. Quiero llamar la atención, por cierto, que uno de los grandes poetas del siglo XX, Wallace Stevens, trabajó toda su vida en la New Hampshire Fire and Labor Insurance Corporation y llegó a ser vicepresidente, de manera que tampoco es el único gran escritor que ha trabajado en una aseguradora. La cuestión con los seguros es que es aburrido y tedioso, pero es una industria que está muy cercana al dolor y a la pérdida. Él trabajaba en un instituto de seguros de accidentes laborales, gente que perdía un dedo, un brazo, un ojo, trabajando con maquinaria en condiciones muy precarias. Entonces, eso lo acercaba mucho a la soledad de estas personas, a la que a veces le tenían que negar como el ejercicio de la póliza, lo cual esto también tiene una influencia muy fuerte sobre su contacto con las redes burocráticas y la perdición. Ya vimos que tenía relaciones familiares muy complejas y la carta al padre era un hombre introspectivo y esto es bien importante, era un escritor compulsivo de diarios y cartas. Una buena parte de su obra completa, más allá de la ficción, está hecha por diarios, cartas, aforismos y anotaciones que hacía en su cuadernito azul. Uy, ¿qué hice? Perdón. Ahí va. Bueno. No me detengo en esto, aquí hay algunas fotos. Esta foto de la izquierda es el gymnasium, la escuela donde fue, y abajo estaba la tienda del papá, el papá vendía ropa, este es Max Brod, y acá está la sede del Instituto de Seguros.
Crecieron muy solos porque pues, trabajaban todo el día los papás. Sí tuvo una educación judía, pero muy básica, no le gustaba ir a la sinagoga, iba 4 veces al año a la sinagoga. Él, hablando de sus influencias, él definía a varios escritores como sus hermanos de sangre. Dostoyevsky, Flaubert, Gogol, Grillparzer y Heinrich von Kleist. Además adoraba a Goethe. Decía Esperanza sobre el misterio de por qué quiso que se quemara su obra. Hay una gran polémica al respecto. Hay algunos que dicen, a ver, aquí está Gogol, que era uno de las influencias reconocidas por Kafka. Gogol no le pidió a nadie que quemara su obra, la quemó. Toda la segunda parte de Almas Muertas y otras obras, Gogol mismo las echó a la lumbre. Entonces, un poco lo que dicen los especialistas es, a ver, el que quiere que se queme su obra, la quema él. No anda pidiendo a otras gentes que la quemen, porque es como un poquito pedir que la quemen, pero no. En cualquier caso, es muy afortunado que Brod no le haya hecho caso, por las razones que fuera, y que tengamos toda esta obra. Cabe señalar que los historiadores calculan que lo que sobrevivió de la obra de Kafka es una pequeña parte. Él mismo iba destruyendo mucha de la obra que no le satisfacía. Como hemos dicho, trabajaba en el Instituto de Seguros para Accidentes Laborales, que era una chamba de 8 a.m. a 2 p.m. Y que le dejaba algo de tiempo para trabajar, para escribir. Otra cosa muy importante es que a partir de 1911 él se reconecta con la cultura judía, pero a través del teatro y la literatura yiddish. Y empieza a estudiar yiddish, a leer literatura yiddish, y mucho del sentido del humor que expresa en sus obras es un sentido del humor muy judío europeo, muy askenazi, muy yiddish. A partir de 1918 empieza a pedir licencias laborales por tuberculosis y pasa buena parte de su vida en los sanatorios. Entre 1916 y 1917 vive en esta casita azul, en el número 22 del Callejón del Oro. Esto está adentro del Castillo de Praga. Y si un día van a Praga, que es una de las ciudades más hermosas y maravillosas del mundo, no se pierdan, adentro del castillo está esta mini casita que le rentaba a su hermana Otla durante este par de años. Fue muy feliz aquí, es una casa minúscula, como un estudio con una planta baja y un tapanquito. Es muy linda y pueden comprar ahí chucherías y recuerdos de café. Y como verán, el callejón es muy bonito. Aquí hay algunas fotitos. Esto de arriba a la izquierda es lo que quiere decir Kafka. Kafka quiere decir grajo, y este pájaro es el grajo. Y era el logo de la tienda de ropa de su papá que estaba en la foto que les mostré anteriormente. Esta es la casa de Kafka, obviamente ya remodelada y restaurada. Aquí vivían en esta esquina cerca de la Plaza del Reloj. Ahí están las hermanitas y demás. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo tocó Esperanza. Era un hombre que tenía severos obsesiones sexuales y traumas y problemas y demás. Visitaba mucho burdeles, pero nunca se animó a casarse. Tuvo una relación larga con esta mujer de aquí a la izquierda, con la que sale una foto así muy de novios, Felice Bauer, que sobre todo tuvieron una relación epistolar. 2 veces se comprometieron en matrimonio, 2 veces se rajó el novio, y hay una carta al padre de Felice, una de las veces que le pide la mano de su hija, en la que le dice, le advierte, le dice, yo soy abogado, pero en realidad no soy nada más que literatura, eso es lo único que yo soy. A partir de 1920 tuvo una relación con esta chica en medio, con Milena Yechenska, fue su única novia no judía, y hay una obra importante que son las cartas a Milena. Milena era una gran intelectual y también rescató otra parte de la obra de Kafka. Y por último, tuvo esta relación final con Dora Diamant, judía ortodoxa, maestra de kinder. Se conocieron en unas vacaciones en el Báltico y vivieron juntos en 3 departamentos en Berlín. Kafka muere en los brazos de Dora Diamant. Kafka le deja una parte de sus escritos a ella, pero se los confisca la Gestapo en 1933. Tuvo muchas novias, 4, como decía Esperanza,
de las cuales estas tres fueron quizá las más importantes, pero pues nunca se animó al matrimonio porque pues ahí tenía temitas. Eh, como hemos dicho, era un hombre tímido en público, pero muy extrovertido y muy divertido en privado. Ahí está la lápida de su tumba en el nuevo cementerio judío de Praga. Era un hombre muy interesado en los deportes. Es algo que cuando uno lo lee no se imagina, pero era un hombre que remaba y nadaba y le gustaba mucho hacer trekking y hiking y esas cosas. Le interesaban mucho los avances tecnológicos, la medicina alternativa y se interesaba mucho por los sistemas educativos modernos como el Montessori. Murió, como decía Esperanza, es conocido como escritor en un sanatorio cerca de Viena. Publicó muy poco en vida, 8 cuentos en la revista Hiperión en 1908, algunos diálogos y fragmentos en 1909, algunos otros cuentos en revistas, una obra dispersa en diversos medios. Eh, pero formó parte de círculos intelectuales, se llamaba el Círculo de Praga, el que tenía con Franz Werfel, Max Brod y algunos otros escritores. Pero bueno, murió tan joven, un mes antes de cumplir 41 años, y sin haber publicado realmente un libro como tal. Esta es un poco la vida y algo del carácter de este hombre fascinante. Y vamos a pasar ahora a la obra. A ver, me fui en orden cronológico por las fechas que se sabe o se deduce que escribió la obra, aunque sabemos que todo se publicó póstumamente. Curiosamente, la primera novela que escribió fue América o El hombre que desapareció, que fue publicada pronto después de su muerte y antes de los nazis en 1927. Eh, de qué va América? Es una obra muy divertida, ¿eh? Es una obra enormemente cómica. Es quizás su obra más chistosa o más, o más hilarante, siempre en modo Kafka, ¿no? A ver, eh, América habla sobre la extraña experiencia que es la vida, los sueños que reflejan la perplejidad y el desorden de la mente y el ser humano como juguete del destino y otras fuerzas impersonales, así como la imposibilidad de la comunicación y la impredictibilidad de la conducta. Este es básicamente, si tuviera que hacer un resumen de toda la obra y la mentalidad de Kafka, estaría puesta en estos breves renglones. De eso va este hombre. Y se puede abordar desde la angustia, desde la burla, desde la risa y desde la resignación ante este hecho. Es importante, hablando de lo visionario que era, hablar de esto del ser humano como juguete del destino y fuerzas impersonales, habida cuenta de que poco después iba a ocurrir el holocausto, y la imposibilidad de esta comunicación. Como en otras de sus novelas, el protagonista de América se mueve en un estado onírico, de pesadilla. Yo creo que ustedes, ciertamente yo y muchas otras personas, hemos tenido estos sueños recurrentes sobre subir y bajar escaleras, entrar y salir de elevadores, caminar y caminar por pasillos, abrir puertas, se cierran. Eso pasa mucho en esta novela y por eso le da el tono de sueño de estos medio angustiosos. Encontrando escaleras que se sube y se baja de manera automática, en laberintos con puertas que se cierran detrás de uno y se abren a lo desconocido, e interactuando con personas que actúan de manera improbable y dudosamente ¿Ya quiere real. salir? Hay un microfonito por ahí. Eh, brevemente, ¿de qué va este asunto? Carl Rosman tiene 16 años y de repente embaraza a una criada mucho mayor que él, que lo seduce. Se embaraza de esta criada, los papás, para evitarle problemas, lo ponen en un barco y lo mandan a América, donde desde luego Kafka jamás estuvo. Y luego hay una serie de episodios que algunos han sido extraídos como cuentos, es el caso del fogonero, que van generando toda esta sensación de por qué estoy aquí, quién es esta gente, qué me está pasando, y todo de una manera muy loca, muy absurda, de una manera cómica. A veces se imagina uno estas películas mudas, ¿no? Tipo Buster Keaton y El Gordo y el Flaco, y Charlie Chaplin, donde pasan cosas muy raras a bordo de barcos y casas y mansiones.
Hay el episodio del fogonero, que es un cuento en su por sí mismo. Hay un tío senador en Nueva York que es un empresario muy rico. Hay una mansión de otro gringo donde tiene una hija loca y ninfómana y perfectamente demente que lo persigue por toda la casa. Hay laberintos a medianoche, una huida, una posada con unos vividores. Es empleado como botones en un hotel donde son otra vez escaleras y elevadores, escaleras y elevadores. Luego viven en el apartamento de una señora obesa con estos dos vividores, uno de los cuales es su amante y el otro su esclavo. Y al final, Carl Rosman se emplea en una cosa que imaginen, se llama el Teatro de la Naturaleza de Oklahoma, con vaqueros, vaqueritas, indios y vaqueros, rodeo. Es muy loco ver a un judío alemán, checo, austriaco, bla, 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 escribiendo sobre un show chafa de indios y vaqueros. ¿Qué hay en esta novela que es absolutamente recomendable? Un humor salvaje, absurdo y exuberante, un retrato de las tenanzas burocráticas, del absurdo de la condición humana en la complejidad urbana, industrial y postindustrial, el entrecruce de sueño con realidad, la desorientación, la maldad contrastada con la inocencia, que no siempre son antónimos, y el choque entre diferentes códigos que dificulta o imposibilita la comunicación. Hay una gran capacidad para reflejar la conciencia de la modernidad en el seno de la condición humana eterna. Esto es América. El proceso que algunos de ustedes han leído básicamente va del enfrentamiento. Nótese, por favor, que esto fue escrito en plena Primera Guerra Mundial, que acabó con el Imperio Austrohúngaro en el que nació Kafka y dio origen a la Checoslovaquia, que luego se dividió. El proceso, desde luego, retrata el enfrentamiento del individuo con este aparato burocrático ciego y remoto que ha llegado a dominar nuestras vidas de un modo brutal e impersonal. Un buen día, un ejecutivo de banco llamado simplemente Joseph K. es detenido en su pensión por unos agentes del gobierno. Queda arrestado, pero no encarcelado. Y así comienza un largo proceso judicial en el que nunca sabe de qué lo acusan. Pero él lucha con valor e incluso temeridad en contra de un estado absurdo, estúpido e incomprensible, cosa que nos ha pasado a todos. Afortunadamente, espero que no en relación con cárceles y jueces, pero sí con otros trámites. A lo largo de toda esta pesadilla, K se va enfrentando de una manera paralela a su propia desintegración emocional y psicológica, producto de la ansiedad y la desesperación. ¿Qué vemos en esta novela? El mundo de bancos, oficinas, tribunales, jueces, abogados y demás instancias y personajes del mundo moderno. Hay mención especial, merecen su abogado, que es un locazo, y la asistente del abogado, que es otra ninfómana, salen varias en sus novelas, el pintor del tribunal, el que hace estos dibujitos de los juicios, el comerciante Block, el tío de K, en fin, siempre está lleno de personajes muy divertidos, muy absurdos, que hacen muy atractiva la lectura a pesar de las angustias que retrata. Insisto, Kafka se moría de la risa cuando leía su propia novela. Esta es quizá la obra maestra de Franz Kafka, junto con la siguiente que les voy a comentar. El Castillo, escrita en 1922, fue la última novela que escribió, se publicó pronto. El Castillo es una catedral literaria de una enorme calidad, como lo demás, pero algunos críticos consideran que esta es su obra maestra. Obviamente ya sabemos que hay un humor negro y que las vidas de los personajes giran en círculos que se contraen y expanden ciegamente. Otra vez se llama K, como Kafka, el protagonista, y este es un forastero que llega una noche a una villa feudal al pie de un castillo y dice que lo contrataron como agrimensor para medir unos terrenos, pero pues nadie le dice, sí, pues está bien, pero pues, pásate y no hay quien lo atienda. Y desde el comienzo se enfrenta a la hostilidad de los pobladores, un pueblo muy raro. Se mete a la fuerza a vivir en una posada gobernada por una mujer gorda, histérica y autoritaria.
Y bueno, aunque nadie se lo impide, es imposible acceder al castillo para aclarar su situación. Hay muchos caminitos que llevan a las faldas del cerro donde está el castillo, pero esos caminitos nomás dan vueltas y vueltas. No hay nunca uno que lleve a una puerta donde haya un conserje que lo atienda. Nomás da vueltas y vueltas, como uno en el teléfono con el banco. Y no pasa nada, jamás te abren la puerta y te dicen, mire, si lo contratamos, no lo contratamos, o ya váyase. Hay un supuesto funcionario del castillo, un tal Clam, que es la encarnación del típico burócrata déspota y tonto, que le impone a un par de ayudantes, pero no le dicen ayudantes de qué, que son un par de seres infantiles y estúpidos que lo importunan constantemente. Luego conoce a dos chicas, hermanas, Olga y Amelia, y Olga lo lleva a una posada señorial donde se alojan los funcionarios que bajan a la aldea, donde se liga la cantinera, Frida, que se hace su mujer, y luego, pero este es la amante de Clam, y luego este hombre va a ser, van a ver al alcalde, que es un idiota, y luego se hace conserje de una escuela con Frida, donde duermen en una aula, y después desaparecen, y hay una noche laberíntica en la posada señorial, y tal, tal, tal. Todo da vueltas, todo es absurdo, nada se entiende, y es muy divertido y da mucha risa, pero de esa risa nerviosa. Y por último, esta es la otra gran obra maestra de Kafka, sus cuentos completos. Los cuentos es donde está la enorme variedad temática, argumental, de tono de Kafka. Kafka era un cuentista genial. Mucha gente nomás lee La Metamorfosis, lo cual es un error. Está bien leerla, pero tiene muchos otros cuentos que en realidad son muy cortitos, excepto algunos cuantos que son de más de 40 páginas. Hay cuentos de un párrafo, ahorita les voy a leer uno al final. Son 83 cuentos, sus cuentos completos, los que sobrevivieron, obviamente. Para leerlos de corrido, que no uno y luego meses después otro, sino ir leyendo poco a poco estos cuentos en orden cronológico, significa entrar a fondo en el mundo interior de Kafka, que es uno de los escritores más confesionales, reflexivos y reveladores de su psique que han existido. Kafka, con mucha influencia de la literatura judía, usa parábolas o fábulas y a través de ellas transmite sus traumas, pesadillas, temores e incluso paranoias con un estilo veloz y agitado, febril, logrando sin embargo conectar con los miedos y la condición humana de las personas del siglo XX y XXI, proyectados hasta la actualidad. Kafka supo percibir y expresar como nadie el entorno psicosocial en el que vivimos, el que mejor supo detectar las paradojas de nuestra civilización y el hecho de que por primera vez en la historia humana estamos en manos de inmensas, inescrutables y todopoderosas burocracias públicas y privadas, y más con las redes sociales, que nos vigilan, clasifican, descifran y exponen, vulnerando nuestra privacidad e intimidad, a veces voluntariamente, y provocando la fascinación por exponernos y la desvergüenza o terror ante las consecuencias. Yo creo que esto es exactamente lo que ocurre hoy en día con las redes sociales. La gente se expone, a veces de manera muy explícita, eh, eh, y estas empresas saben exactamente qué hacemos para vendernos más cosas, para clasificarnos, para filtrar la información que nos llega en nuestras redes sociales. Es decir, lejos de que sea un escritor relevante solo para el pasado, cada vez se intensifica más ese ambiente que él con mucha precisión vio un siglo antes. Por lo tanto, igual que las redes sociales están en un ciberespacio ubicuo, inexistente, los cuentos de Kafka no ocurren en ningún lugar en particular, ocurren en nuestra mente. Su literatura no es romántica ni realista, ni fantástica, ni experimental, ni siquiera es existencialista o surrealista. Es la literatura de un hombre alienado de cualquier sentimiento de identidad, de un hombre rodeado y perseguido,
Incapaz de comunicarse en un mundo impersonal, frío, inefable y hostil. Hombre rodeado y perseguido, dije, si hubiera vivido, hubiera acabado con sus hermanas en Auschwitz o Theresienstadt o alguno de estos campos de concentración. Sí estaba rodeado y sí era perseguido. La condena es el primer cuento largo que se entiende mejor, si tal cosa es posible, después de haber leído la carta al padre. Lean los cuentos de Kafka, hay una edición maravillosa con un prólogo imperdible de la editorial Valdemar, una edición muy, muy bonita y trae en orden cronológico los 83 cuentos, es muy bella. Bueno, para terminar, les voy a leer un cuento cortito de Franz Kafka. Bueno, aquí hay unos que les quiero mencionar. Está en La colonia penitenciaria, que es quizá el más explícito sobre la realidad de las burocracias, una fábula con un terrible humor negro sobre los totalitarismos que se cernían sobre el mundo entonces y que quieren volver ahora. Otro destacado es El cazador Gracchus, que es el judío errante, un proto-zombie con raíces helénicas que vaga entre la vida y la muerte, un texto que en 5 páginas establece un mito moderno. La construcción de la muralla china es otra fábula sobre la modernidad global o sobre lo que cada quien detecte y una obra maestra del cuento. Informe para una academia es sobre el judaísmo, el colonialismo o simplemente sobre el poder y la dominación y sus efectos sobre los dominados. Un artista del hambre es una sátira del espectáculo y la fama, muy relevante para nuestra época, amarga y cruel, pero con un final desconcertantemente simple. Investigaciones de un perro es un monumento a la alienación y la soledad, y La guarida es el texto más febril y paranoico de toda la literatura. Termino con este cuento, este es todo el cuento. La verdad sobre Sancho Panza. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nada. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. Aquí es Sancho Panza el que crea a Don Quijote, lo cual es una idea genial y yo con esto les agradezco y dejo de compartir la pantalla. Gracias, Guillermo. Mira cuántos aplausos, no se ven, pero así te hacemos. Digo, no se escuchan, pero así. Gracias. Maravilloso, como siempre. Por eso yo no iba a hablar sobre su obra porque miren nada más la exposición que acabamos de tener. Y por si acaso, nada más un apunte. Yo también creo que, pues, Kafka le dijo a su cuate, no, bueno, destruye todo, destrúyelo, pero piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo, porque si no, yo también soy de la idea de que tú lo destruyas. Y más él, que tardaba tanto en escribir porque era alguien que estaba bastante inconforme con el resultado final generalmente. Entonces creo que le pidió que lo destruyera queriendo no hacerlo. ¿No crees? ¿Verdad? Sí que sí. Y bueno, Sí. o sea, por si acaso quieren leer, no encontré dónde está la mía, debe andar en alguna caja, pero hay una biografía muy buena, hablando de que Kafka amaba leer biografías y le gustaba también pues todo lo que fuera memorias y biografías y demás. Si alguien quiere leer algo sobre Kafka, alguna biografía, una que les recomiendo, en el idioma original son 2 tomos, traducida al español es 1. Nos hicieron un ajuste ahí, pero es muy buena y se las voy a poner en el chat. Es de Rainer Stach, S-T-A-C-H. ¿Tú la has leído, Guillermo? No, por ahí la tengo, es una obra muy larga, yo tengo la edición de Acantilado, Sí. que es la edición que hay que tener por la calidad del editorial,
Se supone que es una de las grandes biografías literarias de estos tiempos, junto con la de Richard Ellman, de James Joyce y algunas otras. Pero sí, sí es algo que voy a leer porque tiene una reputación impresionante esta biografía de Rainer Stahl. Sí, se las recomiendo, se las voy a poner en el chat. Y bueno, siempre nos preguntan, ¿qué leemos sobre el autor? Bueno, pues esta vale mucho la pena. Y ahora sí, Lupita Silva, vámonos a Praga, al castillo, el reloj, el cementerio, las calles, todo lo que hay que ver ahí. A ver, ya estoy, ¿sí? ¿Ya estás? Sí, Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, aquí estoy medio vendida porque Praga es una ciudad en la que yo tenía muchas ganas de conocerla y pues no solo por la ciudad en sí, que todo el mundo te dice que qué bonita, y ahora pues estoy más enamorada todavía por la resiliencia que ha tenido la ciudad en sí, ¿no? Es decir, ha pasado por todo y es bellísima, es ordenada, funciona, la gente, bueno, mi experiencia es que la gente es amable y además, bueno, pues por eso ha tenido grandes frutos, digamos, grandes personajes que al final les hablaré, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos habla un poquito de la Praga de Kafka y bueno, aquí si quieren les leo rápido, dice que cada madrugada a las 5 vuelve a su casa de la calle en la ciudad nueva, digamos, ¿sí? Y nos habla de otro poeta o escritor que se llama Jaroslav Hasek, contemporáneo, que creo que vale la pena también leerlo, no lo he leído, pero por lo que estuve averiguando dije, pues, ¿quién es este? Y entonces, nos dan como dos puntos de vista de una ciudad tan rica, de una ciudad tan complicada, de una ciudad que ha ido pasando de manos alemanas a manos comunistas y después regresa y después se junta y después se separan en diferentes países. Entonces, bueno, yo creo que si no tienen la oportunidad, pues pónganselo en su lista, ¿no? Dice que Praga es aún un signo de estos dos escritores, los dobleces de su astucia, fingimiento y su ironía carcelaria. Y es lo que comentaba Memo. Es una ciudad feliz, digamos, en términos de vivible, ¿no? Seguramente pasaron cosas muy difíciles. Sin embargo, aún cuando tenían una población pues, muy alta de judíos, no es una ciudad que haya sido destruida como lo fue Varsovia en la Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera ha sufrido, pero ha sido respetada. Y yo creo que mi percepción personal es que los checos no han dejado de serlo, ¿no? Y han luchado por mantener su identidad, su lenguaje, sus costumbres, y se siente muy diferente a todas las otras ciudades europeas. Esa es mi visión, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Pues en el centro de Europa, ¿sí? Rodeada por Alemania, por Austria, ¿sí? Y en su momento, bueno, pues fue una parte importante del Imperio Austrohúngaro bajo los Habsburgo, ¿no? Entonces está, como ven, era originalmente el Ducado de Bohemia, hoy en día también tiene, ahorita lo vemos, es otra región, digamos otro ducado, ¿sí? Pero en su momento, perdón, estaba rodeado de marquesados, ducados, reinos, entonces estamos hablando de una serie de estados que se peleaban continuamente los límites entre uno y otro, ¿no? Y lo que les decía es que es decir, nunca se han sentido ni austriacos, ni francos, ni polacos, ni húngaros, ¿no? Han sido siempre checos, ¿no? Entonces esto es una gran característica y Kafka y todos sus escritores pues lo reflejan, ¿no? El mismo Freud, ¿no? Se conoce la ciudad, ahora ya entramos directamente a la ciudad, la Praga, al centro básicamente de la región de Bohemia, aunque también hoy está Checoslovaquia la República Checa está formada también ahorita por Moravia, la región de Moravia, pero se conoce como el corazón de Europa, la ciudad de las 10 torres, la ciudad dorada.
siempre así como la ciudad luz, digamos, que es una idea que tenemos de París, también Praga es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Aunque, digamos, comparte cierta parte de arquitectura y todo, pero es a lo mejor un poco más, como les decía, no ha sido siempre el centro, ¿no? Al que todos quieren llegar, pero una vez que está uno ahí ya jamás creo que te vas a arrepentir de haberlo hecho, ¿no? Bueno, y les decía, tiene una situación muy privilegiada, aquí lo vemos, ¿no? Está básicamente entre Viena y Leipzig, y con una confluencia de muchos ríos. Este es un mapa del siglo XVI. Es el Imperio Austrohúngaro, lo que fue, digamos, en su momento el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, ahí vemos, perdón por la calidad de la foto, pero pues es ya a la hora que la bajas así sucede. Y bueno, el Imperio Austrohúngaro tenía parte de todos estos países que hoy, digamos, han recuperado su identidad o su autonomía, ¿no? Pero pues Checoslovaquia estaba total y absolutamente dentro, igual que Hungría, ¿no? Todos los demás como que todavía guardaban un pedacito, bueno, Austria evidentemente, pues de ahí eran, ¿no? Pero, pues, sin embargo, logran recuperar su autonomía, y no solo eso, sino que finalmente, y lo vamos a ver ahorita, está República Checa de un lado y Eslovaquia como otro estado independiente, ¿no? Es un plano del siglo XVII, ya no lo puse, XVIII, perdón, nuevamente es el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Y vemos la zona de Bohemia, ¿sí? Praga es la capital de Bohemia, no solo de la República Checa, sino de toda la región de Bohemia, y bueno, estaban las otras regiones que ya les comenté. Este plano es muy bonito porque es justamente el Imperio Austrohúngaro, con todas sus carreteras, todos sus ríos, todo se entiende esa riqueza que hubo en esa región en ese momento. Un poquito les voy a platicar de su historia. Es un pueblo que originalmente de origen celta, entonces un grupo que se llamó los boyos, por eso de ahí surge la palabra Bohemia, y posteriormente llegan germánicos, eslavos y ávaros, o avaros, no creo que se llamen avaros. Empieza a crecer mucho gracias a los artesanos y a los mercaderes, y entonces se establece o que llegan ahí los premislidas y fundan su castillo en el siglo X, 1900 y cacho. Perdón, ¿qué es siglo XIX? Es 900 y cacho, ¿no? Es el castillo actual, son 7,000 metros nada más la zona del castillo, y es cuando se consolida Praga como ciudad, digamos, ¿no? Después ya la unen regionalmente, vamos a ver, un rey, porque une las 4 ciudades. En realidad, Praga se compone de 4 ciudades que fueron fundadas a lo largo de su historia, ¿no? En el año 950 es parte del Sacro Imperio Romano. Siglo XI, ahí los duques de Bohemia se instalan, y no solo es el castillo, sino establecen del otro lado del río lo que es la ciudad vieja, o se conoce como el Stare Mesto, y pues ahí ya les decía, es parte del Sacro Imperio Romano con un rey alemán. Entonces siempre han estado como dentro de, pero sale, ¿no? Siglo XIV, llega Carlos IV de Alemania, que bueno, el puente famosísimo que seguramente todos lo han visto, que viene de la zona del castillo, digamos, de la zona poniente hacia la ciudad nueva, perdón, la ciudad vieja del lado derecho. Ese es el puente que lo une, que además remata, ahorita vamos a ver una foto, con la Torre de la Pólvora, ¿no? Que es pues, la imagen icónica de Praga, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, digamos, en el oriente, pero en el suroriente, hacen el proyecto urbanístico, así como platicamos con el barón Haussmann, cuando platicamos de París, que fue un proyecto muy, muy importante. Aquí, en este caso, la Ciudad Nueva es el proyecto urbanístico más importante del siglo XIV. Ya están viendo una ciudad nueva, donde vamos a ver ahorita algunos hitos arquitectónicos.
Siglo XVI, pues hasta 1918 es el Imperio Austrohúngaro, la Casa de los Habsburgo reinando, y bueno, pues dependiendo de ellos, ¿no? Finalmente, en el siglo XVI, en el 98, se crea alrededor del castillo una cuarta ciudad, que es el barrio del castillo, que se llama Radakani, que ahí cuando toma uno un tour, ahí te dejan para entrar al castillo. En el castillo realmente está todo rodeado por una muralla y por rejas, ¿no? En el siglo XVIII, José II, dentro de los imperios austrohúngaros, une todas las ciudades y llega la revolución industrial. Eso hace que la ciudad se vuelva nuevamente muy, muy importante. Están todos los ríos, está el centro de Europa, y se añade, ya a finales de hasta 1850, se añade la parte conocida como Yosenov, que es el barrio judío, y evidentemente el nombre es, pues, en honor de José II, ¿no? Entonces aquí está un planito donde podemos ver el castillo que se inicia, ¿sí? Después empieza la ciudad vieja. Entonces aquí después ya se une, les decía ahí, hasta 1850, el barrio judío como parte de la ciudad vieja. Después se hace la ciudad pequeña, donde tenemos la catedral de San Nicolás, y se une, digamos, por medio del puente de Carlos. Perdón por lo de los tamales que van a escuchar, pero pues estamos en México, los que no están para que no lo extrañen. Y bueno, finalmente es la ciudad nueva, y aquí les pongo un poquito en el castillo del siglo IX, la ciudad vieja es del siglo XI, la ciudad pequeña que se llama Malá-Strana es la ciudad pequeña, es del siglo XIII, la nueva, esta parte que les comentaba en el sureste, oriente, es del siglo XIV, y ya lo que es el barrio del castillo, no el castillo, sino el barrio del castillo, esta parte que la vemos al norte del castillo, es ya del siglo XVI. Es como va creciendo la ciudad, vale la pena visitarla toda, aunque sea darse una idea, ¿no? Porque sí hay un sentimiento muy diferente en cada una de las zonas. En el siglo XIX es la primavera de los pueblos, por ahí comentó algo Guillermo al respecto, y pues los checos logran su autonomía como Checoslovaquia, y bombardearon Praga, pero no hubo demasiado, no demasiado, ¿no? En el siglo XX vamos a ver, ya se forma en el 18, después de la Primera Guerra Mundial, el nuevo Estado de Checoslovaquia. En el 39 llega el ejército nazi, pero funciona como un protectorado. Hay una gran salida de la población judía. En el 45, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se convierte es una república, pero queda dentro del régimen comunista. En el 68 hacen un intento de superación del comunismo. Recuerden que en el 68 pasó todo, hasta en México, en el mundo es un año de mucha crisis, mucha liberación, mucha juventud luchando por sus identidades y por sus tradiciones. El 17 de noviembre de 1989, por medio de lo que se conoce como la Revolución del Terciopelo, se independiza finalmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es en 1993, digamos 4 años después, que ya se divide. Una parte es la República Checa, la otra es Eslovaquia. Entonces quedan Eslovaquia y Eslovenia, digamos, también independientes. Todos estos con unos tintes muy importantes y esa grandiosidad del Imperio Austrohúngaro. En el 99 ingresa a la OTAN, y para finalmente en el 2002 entrar en la Unión Europea. En el 2000 nuevamente hay una revolución muy importante, digamos un movimiento muy importante, donde más de 15,000 personas se manifiestan contra la globalización y el capitalismo, ¿no? También por ahí Memo hablaba de esto, ¿no? Finalmente
si vemos la historia de Praga, y por ahí lo leí, a lo mejor Kafka no influyó mucho en el país, pero la ciudad sí influyó en la obra de Kafka. Y si leemos a Kafka, pues vamos a entender por qué sucede todo esto, qué es lo que está reflejando, por qué ha sido tan cotizada, digamos, siempre tan deseada la ciudad de Praga, ¿no? Pero por eso, bueno, ha sido un núcleo de muchas tensiones, muchas presiones, ¿no? Ahora, pues un poquito la presencia de Kafka en Praga, si queremos saber, ¿no? Así como cuando vas a, no sé, alguna ciudad que es la típica, entonces, ¿a dónde te llevan o qué es importante conocer? Es la casa natal, que ahorita la vamos a ver, el castillo, porque ahí tenía su estudio, lo comentó Memo, esa casita azul que le rentaba a su hermana, y hay un museo de Kafka, ¿no? Está en el barrio de Malá. Ahí también, aquí está, en esta, del lado izquierdo, esta casa grande, no era toda la casa familiar, pero bueno, ahí nació en una de las, creo que es en planta baja, la casita que comentaba, y aquí está el Museo de Kafka. Una pequeña idea, digamos, de qué vale la pena turísticamente visitar, pero bueno, a mí sí me interesaba mucho, y verla a través de la ciudad. No solo se ve lo que le pasó a la ciudad, sino arquitectónicamente se ve el paso de la historia. Entonces vamos a ver, algo que a mí me interesaba mucho es ver este edificio, que ahorita voy a hablar de él, que le llaman el edificio danzante, ¿no? Pero también hay que vivir el puente con su torre, hay que vivir la Catedral de San Vito. Por ahí también hay una iglesia. Si está el Niño de Praga, que nosotros lo conocemos, y tenemos aquí una iglesia en la zona rosa, pues es de ahí, de Praga, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes importantísimos como Borjak, ¿no? El músico. Y ahorita, algo, bueno, más actual, digamos, y hablando de la desintegración del hombre, está esta escultura metálica que se va moviendo durante el día, y conforme le va dando el sol se va viendo diferente. Evidentemente es una representación de Kafka, bueno, es el signo de la ciudad, pero este artista que se llama Cerny, vemos en todas las ciudades manifestaciones que hacen nuevamente que nos demos cuenta que Praga es el resultado de muchas, muchas historias. Esto es algo que yo personalmente tenía mucho interés en conocer. Siempre me ha preocupado la integración de la arquitectura moderna o contemporánea con la arquitectura anterior, y el cómo va evolucionando la ciudad. Y bueno, pues aquí se nota, ¿no? Que está la mano de Frank Gehry, ¿no? La mano de quien hizo el Bilbao, digamos, gente que busca una arquitectura orgánica. Hay quien dice que es la representación de Fred Astaire, ¿no? Bailando. Es todo un hito, digamos, en la ciudad, pero es un siglo ya, un siglo XX, finales, ¿no? Que nos muestra mucho los intentos o la necesidad de las ciudades de tener presencia moderna. Aquí se respetan, si ustedes ven, las alturas, ¿no? Con un intento de integración. Fue muy criticada en su momento. Hoy es, pues, un signo, es como la Torre Eiffel, ¿no? Que nadie la quería, y ahora, pues, ahí cerraron la inauguración de los Olímpicos. Y bueno, muchos hitos que conocer: la Torre de la Pólvora, el muro de John Lennon, ¿sí? Algo que descubrí es la presencia muy importante de Art Nouveau, es decir, una época de bonanza, ¿no? De finales del 19, principios del 20, y se ve todo a lo largo del bordear el río. ¿Sí? Eso vale la pena caminarlo. Yo lo descubrí, digamos, de la casa danzante, que era como mi objetivo, y después se me olvidó y lo perdí, porque es ir por el borde del río y descubrir estos detalles en todas las casas, en todos los hoteles. Es maravilloso.
Y bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Kafka era Praga, Praga era, nunca Praga había sido tan plena y típicamente praguense, y nunca volvería a serlo, ¿no? Hoy ya estamos en una globalización, ya no, este no es ni comunista, ni es germano, ni es austrohúngaro, ¿no? Hoy es Praga, digamos, de la globalización ya no es, ya pudiera ser partes de la ciudad como cualquier otra ciudad europea o americana o como nosotros, ¿no? Pero bueno, sabíamos, dice, nosotros sus amigos, habla un amigo, John Ursidi, que ese Praga estaba contenido en todas partes en la obra de Kafka, en las partículas más finas. En cada una de sus líneas podíamos ir saborearla. Les doy unos datos curiosos de la República Checa, ¿no? Que Sigmund Freud nació ahí. El terrón de azúcar se inventó ahí. La palabra robot viene de trabajo duro, en idioma checo. Según el libro Guinness de los Récords, dice que Moravia del Sur es la ciudad más antigua del mundo, de la edad de hielo. Los lentes de contacto también se inventaron en Checoslovaquia. Praga está, no lo podríamos creer, porque siempre lo pensamos un poquito que Checoslovaquia es Europa del Este. Sin embargo, está más al oeste que Viena, ¿no? Si lo vemos ya, digamos, geográficamente. La sinagoga de Pilsen es la segunda más grande de Europa y la tercera del mundo, ¿no? La presencia judía es muy importante, ya lo vimos, no solo Kafka, su cementerio que es pisos completos de lápidas, porque pues como no solo se podrían, era una ciudad católica, entonces solo se podían enterrar en ese pedacito, entonces hay pisos completos, unas lápidas sobre otras, ¿no? Vale la pena también visitarla. Pues un ingeniero checo fue y descubre la isla de todas las estatuas maorís de la isla de Pascua. El castillo de Praga tiene más de 7,000 metros, lo que les comentaba. La República Checa es uno de los países con más castillos del mundo por esta situación de los ducados, los marquesados, que todo eso en su momento fue pues parte de la gran realeza, ¿no? Digamos. La lengua hitita, que fue también digamos, una presión muy importante en la ciudad. Y bueno, es una lengua extranjera para los checos y fue descifrada por este arqueólogo. La plaza es la segunda mejor plaza conservada de Europa, es la que se encuentra ahí, el reloj astronómico, que les digo que me quedé con las ganas de ver, salía los muñequitos. Y bueno, es el país que consume más cerveza en el mundo. Algo aquí de referencias y por aquí me quedo. Muchas gracias, Lupita. De nada, de nada. Si podrás cerrar tu... Sí, nada más que... Qué bonita es Praga, ¿verdad? Ay, sí, espérenme. A ver. Sí, estoy intentándolo. Ya saben que a mí eso no se me da muy bien, pero bueno. No te preocupes. Justo Aquí, sí. el botoncito que va a ser... Ahí, mira. Y ya nos vemos, los tres. Oigan, antes de despedirnos, estaba yo echando cuentas. Fui en el 97 a Praga. Y miren lo que me traje de entonces. O sea, esto tiene... No saben, seguramente, que yo colecciono brujas. Y esta es de Praga. Esta me la encontré en una calle en Praga. Miren, ¿ven? Como un títere. Y entonces estaba un señor haciendo como un espectáculo con esta brujita y otros muñecos. Y entonces le dije, véndamela, por favor, véndamela, es la cosa más bonita que existe. ¿A poco no está divina? Y entonces pues mis amigos con los que iba me dijeron que estaba yo un poco mal por comprar esto y traérmelo, pero la verdad es que a mí me fascina. La brujita de Praga, 27 años tiene conmigo, es una belleza, ¿no? Y bueno, pues este es el Historiando de Praga, de Kafka, de la familia también, de la guerra, de la literatura,
de los caprichos del destino y de muchísimo, muchísimo más. Guillermo. 3 cositas muy breves. Una, cuando vayan a Praga, los que no han ido, no se queden en la ruta que baja del castillo a la Plaza del Reloj. Eso está repleto de turistas. Si se salen cuadritas a la izquierda y cuadritas a la derecha, ahí van a comer con los locales. Hay muchos otros museitos pequeños. Hay lugares maravillosos, mucho menos, ahí debe haber un 80% menos de turistas, 2 cuadras a los lados de cada una de la calle Sototota, esa que es un eje cultural. O sea, no vayan en tour, vayan a explorar la ciudad sin tanta guía. 2, un día hay que hacer un historiando de la literatura checa, pero la literatura de Praga. Ahí está Milos Urban, está Jaroslav Hasek, está Gustav Meyrink, Franz Werfel. Es una ciudad súper literaria sobre la que han escrito tanto checos como una enorme cantidad de judíos de esa zona, como austriacos como Gustav Meyrink, el Golem y el gueto de Praga y todo eso. Hay mucho que platicar de esta ciudad y su literatura. Y por último, no va a haber historiando en agosto porque estás de vacaciones, pero hay en septiembre y vamos a hablar de Joseph Conrad. Entonces, sería muy bueno que se lean algo de Conrad antes de llegar aquí. Todo el mundo conoce El corazón de las tinieblas, pero una de mis novelas favoritas de todos los tiempos es Nostromo, y hay muchas otras novelas y cuentos de Conrad. Es maravilloso, es uno de mis escritores favoritos y estoy muy feliz de que vayamos a hablar de Conrad, pero ojalá lleguen con alguna cosita leída. Hay cuentos breves, hay novelas largas. Listo. No, nos mandas, ¿no? ¿No? Sí, Lo que nos recomienda leer antes de que lleguemos al les punto que ya pongo más nos... tarde una listita ahí de qué recomiendo. Buenísimo. Sí, Muchas gracias. déjanos la tarea para que el último lunes de septiembre tenemos la cita con Conrad aquí y ya habiendo leído algo, podemos hacer como el ejercicio que propuso hoy Guillermo al inicio, pero quizá más dirigido, con alguna, ¿no? Un contexto ya un poco más afianzado. Entonces, acuérdense, no nos vamos a ver en agosto como los años anteriores, cerramos el changarro. Aquí en Madrid son las 6:14 de la tarde y estamos a 39 grados. Estoy en las tinieblas porque precisamente no quiero que se aparezca el sol por acá, porque si no, no dormimos. Y por eso es que también cerramos, para que también ustedes puedan descansar, echarnos de menos y vernos en septiembre. Así es que va a estar bien especial el próximo Historiando. Guillermo nos deja las lecturas. Yo voy a dejarles la biografía sobre Kafka que me gustaría, si ustedes quieren. Es choncha, pero es extraordinaria. Así es que si ustedes quieren leer sobre el autor de hoy, esa es mi recomendación. Y eso sería todo. Agradecerles a mis compañeros, como siempre, extraordinario. Y nos vemos en septiembre. Vale. Bye. Bye, bye, bye. Estén muy bien. Bye, Diego. Gracias. Gracias. Gracias a Disfruten sus todos. vacaciones. Adiós. Gracias. Bye. Gracias.